Bueno, bienvenidos de nuevo a otro podcast organizado por el partido Somos España. En este cuarto podcast que vamos a grabar hoy, contamos con un invitado también de primera categoría que es Alejandro Cao de Benós. Alejandro, muy buenos días. Hola, buenos días. Es presidente de la Asociación de Amistad con Corea, KFA, sus siglas en inglés. También es delegado especial del Comité de Relaciones Culturales con Países Extranjeros del gobierno de Pyongyang. Y algo que me llama mucho la atención, que ya te lo escuché en alguna ocasión, es tu nombre en coreano. Si lo digo correctamente, es Choson-il, Sí, correcto. que significa Corea es una. Y me parece bastante llamativo y particular porque nosotros ya sabes que nuestra premisa es reclamar la patria porque consideramos que pertenece a la clase trabajadora, que es quien la trabaja, no a parásitos ni a los que quieren despedazarla para venderlas por lotes. Así que, bueno, me reitero en que es un honor tenerte aquí, Alejandro, y te dejo ya con la compañera Dayana, que te hará las preguntas pertinentes. Muy bien. Muchas gracias. Muy buenas. Primero que nada, encantada de poder hablar contigo, Alejandro. Y bueno, si te parece, pasamos a la primera pregunta, que es la siguiente. Bueno, coméntanos, ¿cómo acabaste siendo representante en Occidente de Corea del Norte? Básicamente fue mi sueño desde que era joven. En un principio, estamos hablando de los años 90, una época muy difícil para el socialismo y el comunismo en el mundo, cuando estaba empezando a desaparecer el bloque socialista, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde en España básicamente ser comunista era casi equivalente a ser un terrorista. No había personas, se estaban disolviendo la mayoría, de hecho, de partidos políticos o estaban derivando su ideología. Y yo estuve militando un tiempo en la política española como joven, en las diferentes juventudes, tanto en la Izquierda Unida como PCP, etcétera. Pero entre todos los modelos socialistas había uno que me llamaba la atención especialmente, que era el modelo de Corea del Norte, del cual no había ninguna información. Así que tras descubrir dos libros del presidente del país, de Kim Il-sung en aquel entonces, y posteriormente de Kim Jong-il, me sentí una atracción total y un interés por conocer mejor el desarrollo del sistema político y social en Corea del Norte. Eso me llevó a conocer a las primeras familias norcoreanas que estuvieron residiendo en Madrid como representantes del país en España, y a través de ese nexo, de estas familias norcoreanas que vivían en Madrid, pude tener un contacto directo con el país y mi interés inicial se convirtió en pasión al descubrir que esa era realmente la ideología que conformaba con mi forma de pensar y de mi forma de ser, de cómo crear un sistema igualitario que cambiara la situación, no solo en un país en concreto, sino en el mundo. Diríamos que la idea Juche, el comunismo al estilo coreano, era mi ideal, que coincidía perfectamente con mi forma de ver, de visión del mundo, y a través de él mi sueño era poder colaborar con esa revolución, pero bueno, pasarían muchos años con muchas actividades e intercambios, tanto conferencias como todo tipo de intercambio científico y cultural, hasta que sería ya básicamente 12 años después cuando obtendría mi posición honoraria, que es la que tengo actualmente como el primer y único representante de Corea del Norte en el mundo. Y esa es un poco la historia resumida, ¿no? Pero que en verdad son 30 años de mi vida. Desde luego, sin duda, es complicado ahora sentirse representado con la izquierda española, así que no me extraña que acabases mirando otras posibilidades, ¿no? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, que sería, ¿ha tenido algún impacto la pandemia en Corea del Norte? Nosotros sabemos ya que parece que tomasteis medidas inmediatas y muy fuertes, pero bueno, me gustaría saber si ha habido algún caso sospechoso o alguna, digamos, algún efecto. Afortunadamente, todavía a fecha de hoy no hemos tenido ningún caso, ni un solo caso en Corea del Norte. De hecho, hoy mismo se está publicando para todo el mundo a través de Reuters, de la agencia de noticias,
que el doctor Edwin Salvador, representante de la Organización de Naciones Unidas, en este caso de la Organización Mundial de la Salud en Pyongyang, acaba de confirmar que no hay ningún caso detectado de forma oficial en Corea, y esto se debe a las medidas preventivas que se tomaron ya desde mediados de enero. Yo ya a mediados de enero había recibido un comunicado de nuestra capital, de Pyongyang, solicitando sobre todo la compra de reagentes químicos que se utilizan para la detección de este virus, así como de medidas protectoras, mascarillas, respiradores y demás. Y el día 22 de enero, en concreto, se cierran las fronteras totalmente del país para impedir que entre ningún caso. Pocos días después, alrededor del 13 de febrero, yo me encontraba en Madrid, en nuestra embajada, y ya se habían reportado 28 casos en Corea del Sur. O sea que realmente no ha habido ningún caso gracias a las medidas radicales, eso sí, porque consistieron en el cierre total de fronteras y en poner a 30.000 personas en una cuarentena de 30 días. Gracias a eso no ha entrado ningún caso a fecha de hoy. Aún así, influye lógicamente a nivel económico, porque las fronteras tienen que permanecer cerradas hasta que pase este problema, sobre todo en la zona del noreste asiático. Y además de eso, pues claro, las personas siguen medidas preventivas. A pesar de que no hayan casos, todo el mundo usa mascarillas, usan geles hidroalcohólicos, las clases todavía, las clases escolares no están activadas. O sea, los niños continúan estudiando desde casa y se han tomado pues medidas bastante fuertes que modifican el día a día normal. Aún así, no ha parado el desarrollo constructivo económico de lo que es dentro del país, gracias a que no hay casos y, por lo tanto, no existe el problema en otros países como en España con las UCIs y con la cantidad de muertos que están habiendo. Desde luego se ha actuado con muchísima rapidez, o sea, realmente nada que ver con España y bueno, así estamos. Sí, eso se debe sobre todo a lo que un gobierno pone por delante. La mayoría de gobiernos en Occidente han puesto por delante el mercado y el capital por encima de la vida de las personas y de la salud. Y sabiendo perfectamente a lo que se enfrentaban, porque China lo estaba pasando. En Corea del Norte también estábamos recibiendo los reportes de Wuhan. Sabíamos perfectamente lo terrible que era esta enfermedad y lo peligrosa que era. En Corea del Norte no cierra totalmente sus fronteras ni toma medidas drásticas si no hay realmente una razón, como pasó en anteriores años con el SARS, ¿no? Recuerdo cuando tuvimos también el SARS que hubo un tiempo en el que se cerraron fronteras y luego hubo un chequeo médico exhaustivo en los aeropuertos, puertos, etcétera, y estaciones de ferrocarril. Claro, si un gobierno pone por delante la economía, eso es lo que pasa. Esto es lo que pasa, lo que está pasando actualmente en la mayoría de países que han tomado medidas tarde y mal. Pues sí, y además pecaron también de deshonestos, porque en un principio nos dijeron que solo era una gripe y ya vimos que no, que era bastante más peligroso de lo que nos estaban diciendo. Sí, pues muy bien. Sí. Si te parece, pasamos a la siguiente pregunta. Ya que has comentado el tema de la economía, me gustaría saber ¿cuál es el estado de las 3 zonas económicas especiales que tiene Corea del Norte con Corea del Sur, China y Rusia, si no me equivoco? ¿Cómo está la situación en ese aspecto? Bien, la verdad es que con el caso de Rusia y China, todo lo que son las relaciones económicas y las zonas especiales van en aumento y se están desarrollando bastante bien. Lógicamente eso es a través de la frontera norte, el país es limítrofe con Rusia y con China y es en esas zonas donde se puede generar una buena sinergia. Por ejemplo, en el caso de invierno, cuando hay los barcos rusos y los cargueros no pueden parar en puertos debido al frío y debido a la congelación del agua, sí pueden hacerlo en puertos norcoreanos, ¿no? Eso les facilita a ellos la labor comercial. Por otra parte, en el caso de China también se pueden beneficiar de los recursos, porque China está muy falta siempre de recursos minerales, de la producción de minas propia de Corea del Norte y un sistema de impuestos también muy beneficioso en estas zonas especiales. En el caso de Corea del Sur, en la zona que está en la frontera, está detenido ese proyecto desde hace varios años, desde que la anterior presidenta surcoreana, Park Geun-hye, ella como sabemos, pues fue encarcelada y antes de ser encarcelada por corrupción,
detuvo como presidenta, Park Geun-hye, ella detuvo el proyecto, en este caso, que venía funcionando desde hacía básicamente unos más de 10 años, ¿no? Con Hyundai, que es el proyecto de la zona conjunta en la ciudad de Kaesong. Entonces, digamos, la industria está ahí, hay más de 120 empresas surcoreanas establecidas en la zona conjunta, pero ahora mismo no están operando desde que esa presidenta, la presidenta corrupta actualmente encarcelada, detuvo todo el proceso de colaboración. Muy bien, pues ahora que hemos hablado un poquito de Corea del Sur, me gustaría preguntarte por la cuestión de la reunificación. Dentro de poco son elecciones, ¿no?, en Corea del Sur, y se sabe que el Partido Demócrata parece que quiere plantear la política del sol, ¿no?, que sería esa reunificación. ¿Le ves posibilidades a esto? A ver, por la parte del norte, desde luego, es la que siempre ha habido, y recordemos que ya se han firmado varios tratados ya desde el año 2000 con el presidente Kim Dae-jung, que fue Premio Nobel de la Paz. Se firmó un acuerdo por la reunificación, se establecieron los puntos, luego, posteriormente, se volvieron a firmar pocos años después, y recientemente, no hace tanto, hemos visto la reunión también con el presidente Moon Jae-in y nuestro mariscal Kim Jong-un, en la que se volvió a firmar un acuerdo basado en la idea de una confederación, de un país con dos sistemas, en el que con las fuerzas del propio pueblo coreano, en coreano se llama Uriminchok-kiri, que es con nuestras propias fuerzas, sin influencia del extranjero, dejando aparte las diferencias políticas, el país puede avanzar hacia una reunificación, hacia una república confederal. Así que las bases ya están clarísimas desde el año 2000, se han refrendado ya en todos estos pactos, y es solo que Corea del Sur de una vez pueda ser soberana de su propio país, porque hasta hoy sigue siendo una colonia militar norteamericana y no puede hacer absolutamente nada actualmente sin la autorización de Donald Trump. Y este es el problema. Aquí es donde tenemos el escollo. El escollo no está en el pueblo coreano, no está en el gobierno coreano o la política surcoreana. La mayoría, además de coreanos, tanto en Corea del Sur como en el exterior, quieren la paz y la reunificación de Corea. El problema está en la interferencia del imperio norteamericano sobre la política surcoreana. Cualquier acción requiere la autorización. Y esto el embajador Harris, embajador de Estados Unidos en Seúl, lo ha hecho público a través de medios surcoreanos, que el presidente no puede tomar ninguna acción ni decisión sin consultarle primero a él. Esto está hecho público en las agencias surcoreanas. Por lo tanto, un país satélite tan dependiente en este caso del imperio de Estados Unidos, aunque quiera, aunque lo firme sobre papel, aunque lo desee, no puede tomar decisiones para avanzar hacia la paz y la reunificación si no existe el luz verde de Washington. Desde luego, Estados Unidos nunca precisamente ha velado por la unidad y la paz entre países, eso sin duda, por desgracia. Bueno, pues ahora me gustaría preguntarte más por España, ¿no? Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre los separatismos, ¿no? Que hay aquí en España. Me gustaría saber qué opinas sobre el tema. Mi opinión, totalmente personal y como ciudadano español, es que básicamente al haber un vacío ideológico en España, ya hace mucho tiempo que no hay ideología, y básicamente oportunismo y intereses de la burguesía, lo mejor, digamos, que saben utilizar estas personas para alzarse políticamente o para su propio beneficio económico es fomentar el odio o la disputa entre territorios, entre razas, entre culturas. Toda la historia ha sido así. Donde ha existido un vacío ideológico, ese vacío ideológico ha sido sustituido por el odio basado en religión, basado en territorios, basado en cultura. Y eso es lo que estamos viendo en España, ya que se viene haciendo desde hace tiempo, ¿no? Hay realmente un interés, sobre todo por parte de la burguesía, de apoderarse o quedarse con el control de determinadas zonas de España, alzando la bandera propia de tener una superioridad o una mejor disposición cultural para crear un nuevo territorio. De esa forma, pues lógicamente todos los impuestos y todo el control lo llevaría a la burguesía de esa región, ¿no? Como pueda ser en el caso más
propio y que vivo yo en Cataluña y como catalán también lo veo claramente, la manipulación y el interés de la clase, de la burguesía para abanderar esa política vacía de ideas y que solo beneficia a los más poderosos, a los más ricos, para independizarse de España, ¿no? Para buscar una supuesta independencia que sería la panacea y convertiría a Cataluña en una especie de paraíso mucho más avanzado que Suiza, Mónaco y Luxemburgo juntos, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, aprovechando el desgaste del capitalismo, el capitalismo se está hundiendo, las clases medias se convierten en clases pobres, eso hace que el sistema peligre y ante esa desesperación usamos la excusa de la muerte del capital para decir que no se trata de, no es problema del sistema, sino es problema de nuestros vecinos, que nos roban, de nuestros vecinos que nos usan. Y usando cambiando, ¿no?, esa posición o esa idea, vamos a lanzar a vecinos contra vecinos en vez de luchar juntos por un motivo común, ¿no? Y por solucionar los problemas que realmente afectan a todos los ciudadanos, porque tanto catalanes como madrileños como andaluces están buscando en la basura algo que comer. Hay muchísima gente que está pasando hambre en cualquiera de las regiones y esos son los problemas que tendría que solucionar los partidos políticos, no los problemas de enfrentamiento por tener una cultura o una lengua diferente. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Crees que los nacionalismos están suponiendo un obstáculo para la unidad de España en estos tiempos tan duros para superar la crisis? A ver, el nacionalismo en sí no es algo negativo, o que una persona se identifica con su nación o con su cultura o con sus raíces, ¿no? No es nada malo el apelar o el querer a tu tierra, el defenderla. El problema es cuando se usa como arma para diferenciar a unas personas de otras, ¿no? Cuando se usa como odio. Y eso es lo que se ha venido haciendo. En vez de usar el nacionalismo como algo positivo, algo precisamente que une a la gente y que la identifica, porque todo el mundo necesita identificarse con algo, pertenecer a algún grupo, se está usando como arma arrojadiza, arma diferenciadora, incluso arma de superioridad respecto a otras culturas que conviven, en este caso en España, con las diferentes comunidades, las diferentes culturas que conforman el país. Entonces, sin duda se está usando, sí, se está usando por lo que digo, porque no hay ideología. Como no hay partidos políticos con una ideología clara que vayan a cambiar o a poner en jaque al sistema capitalista, van a llenar ese vacío ideológico con un nacionalismo como arma contra otros nacionalismos que puedan surgir a su alrededor. Así que creo que el problema no es el nacionalismo en sí, creo que de hecho es algo positivo y que identifica las raíces de una nación o cualquier comunidad en el mundo, sino el problema es cuando se usa como odio hacia tus cercanos. Pues muy bien, sí, la verdad es que sin duda cuando podría ser algo positivo, ¿no? Es decir, promover la unidad entre españoles ahora, realmente se utiliza para todo lo contrario, para digamos, echarnos basura, ¿no?, entre comunidades autónomas, en fin. Por último, ya me gustaría saber tu opinión con respecto al sistema autonómico en España. ¿Crees que está siendo algo positivo para la crisis o crees que deberíamos de haber centralizado más? En fin, ¿qué opinas? Bien, yo creo que ese sistema es un sistema que ya desde el principio es un sistema malo porque crea diferencias sociales importantes y de gestión. Y luego eso crea enfrentamientos que impide que todos los bienes y servicios, que todo pueda fluir de forma igualitaria hacia todos los españoles. Los españoles al final son seres humanos, independientemente de la región donde vivan o de su cultura original o de que tengan una lengua adicional, ¿no?, aparte del castellano. Son seres humanos que necesitan una vivienda, que necesitan comer, que necesitan trabajo, que necesitan una sanidad pública y de calidad. Y eso es lo que el Estado debe ofrecer. Debe ofrecer. De hecho, es la obligación del Estado
de velar por todas esas necesidades básicas del ser humano. Y eso en un sistema como en el actual no se produce. ¿Por qué? Pues por las absolutas diferencias que vemos en todos los sentidos entre regiones. Regiones que están totalmente abandonadas, como pueda ser Extremadura, donde realmente hay personas, pues eso, que luchan por comer, por simplemente comer, ¿no? O sea, que estamos casi en época de la posguerra civil española, estando en el 2020, en un país que produce cantidad de alimentos y exporta sus mejores frutas y verduras al extranjero, en el que hay mucha gente, no solo que no pueda coger un tren a Madrid, sino en Extremadura, pues que no puedan comer. Y esa situación es insostenible y eso no es lógico, mientras en otras regiones, pues cada uno mira hacia lo suyo, ¿no? Así que yo creo que el sistema más adecuado para España es el sistema de federación, una federación donde se respeta la cultura propia de cada una de las comunidades, de cada uno de los pueblos que integran España, pero donde se trabaja por un fin común y donde todo el mundo tiene los mismos derechos, los mismos deberes. Y, lógicamente, como comunista estoy en contra de los impuestos, como en Corea. Un país debe estar libre de impuestos y debe ser el gobierno, en este caso, el que asegure bajo control del pueblo todo lo que es la tierra, la propiedad gratuita de una vivienda, poder tener una vivienda de forma gratuita y poder tener una vida sin presiones, ¿no? O sin clases, ni clases pobres ni clases ricas. Y esa es un poco mi idea. Creo que realmente el proyecto federal es el que mejor puede servir para España, tomando como referencia uno de los grandes ejemplos históricos que ha sido, por ejemplo, la República Federal Socialista de Yugoslavia, ¿no? En la época del mariscal Tito, donde tantos pueblos diferentes convivían y juntos comandaban la nación sin perder su propia identidad, pero bajo un sistema igualitario, donde todo el mundo tenía la vida garantizada por el Estado y donde no hubo guerras. En el momento en que quitaron el socialismo, el comunismo en Yugoslavia, ya murió el líder, ya murió el mariscal Tito, sabemos lo que pasó en Yugoslavia perfectamente, la cantidad de muertos y el odio racial y religioso que surgió dentro del país, motivado precisamente por el capitalismo. Pero yo creo que ese es uno de los, digamos, de las referencias, ¿no?, que podríamos tomar, el caso de Yugoslavia, de la ex Yugoslavia, que ya no existe el país como tal, como un ejemplo de una federación bajo un sistema socialista que ha podido y ha sabido convivir con una buena economía y una buena armonía entre los diferentes pueblos que la conforman. Bien, al escucharte hablar me ha surgido una duda. Me gustaría saber qué opinas de la Unión Europea. ¿Crees que sería necesario un Spexit o una salida de la Unión Europea? ¿Lo apoyarías? Me gustaría saber tu opinión personal. Mi opinión personal es que la Unión Europea es otro mecanismo más de supresión de la soberanía de los pueblos. Además que de por sí ya sabemos que la Unión Europea es una unión que está basada en una diferencia entre ricos y pobres, lógicamente, la zona norte especialmente, la zona los países más industrializados, más avanzados económicamente, y los más pobres, como en el caso de España, Grecia y Portugal, que siempre están tendiendo la mano para que los del norte les den dinero. Entonces, esto significa, al pertenecer a la Unión, significa someter gran parte de la soberanía y la producción nacional, con lo cual es imposible estar dentro de ese organismo si España quiere tener un mínimo de dignidad, un mínimo de orgullo nacional y un mínimo de independencia, ¿no?, y de soberanía, porque desde la política agraria común, que ha destrozado a tanta agricultura y tantos ganaderos que antes producían leche, mucha gente en Galicia se quedó sin trabajo, a otras órdenes, ¿no?, que vienen determinadas desde Bruselas, pues eso significa una pérdida absoluta de la soberanía nacional a cambio de mendigar fondos para infraestructuras, etcétera, que dan los países más ricos. Es básicamente una unión de conveniencia donde unos reciben dinero a cambio de entregar su soberanía y su mano de obra barata al mejor postor. Eso es lo que es la Unión Europea. Entonces, desde luego, no la apoyo en absoluto. Nada tiene que ver con una unión en igualdad o a realmente una organización que sea positiva y que sea igualitaria entre las naciones que la conforman. Por lo tanto, totalmente de acuerdo, salida inmediata tanto de la Unión Europea como de la OTAN, por supuesto. Sí, desde luego, y yo cada día lo veo más claro cuando veo que, por ejemplo, con la deuda tremenda que España está teniendo, vemos como los países del norte no quieren compartir esa deuda, o sea que realmente ahí se ve un poco lo que es la Unión Europea, ¿no?
y con su falta de solidaridad. Sí. Y la entrada de determinados países del este, donde las personas cobraban 200 o 300 euros al mes, pero donde los precios, gracias a estar en la Unión Europea, se van por las nubes. Es un poco lo que le pasó a la peseta cuando se convirtió al euro, ¿no? O sea, la gran diferencia, sí, claro, aumentan los precios un 200 o un 300%. El problema es que los salarios no aumentan. Entonces, ¿cómo vives en los países los países más desarrollados, que tienen salarios de 3.000 o 4.000 o 5.000 euros al mes, perfecto. Pero claro, aquí casi están las cosas al mismo precio, pero los salarios siguen siendo mileuristas, el que llega. Entonces, eso no aporta nada al bienestar de la vida del pueblo, y los países del este son realmente los que más están sufriendo. Países que estaban antes en el bloque socialista, con salarios bajísimos, que se unen a la Unión Europea esperando un desarrollo económico, pero donde más sufre es el trabajador, que no llega a fin de mes. De hecho, parece que la Unión Europea no promueve precisamente el desarrollo. Ya vemos el estado de España totalmente desindustrializada. Y lo hemos visto ahora. Pero hay grandes autopistas, ¿no?, construidas con fondos de la Unión Europea. Entonces, ahí es donde realmente se llevan el beneficio los políticos y muchos corruptos, como sabemos. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, pues por mi parte, hasta aquí todas mis preguntas. Luis, ¿tienes algo que preguntarle a Codebenor? Sí, claro, por supuesto. Alejandro, antes has estado hablando de que tu propuesta para España sería una España federal, ¿cierto? Pero sí. Una España federal con carácter de perpetuidad, es decir, no hay o sea, cuando tú piensas en el futuro de España, no te imaginas una España única, es decir, España es una, porque si federa, sí, es por un objetivo de unificación, ¿no? Sí, o sea, una federación es lo que consiste es que cada región, cada cultura que conforma España, porque obviamente España es multicultural, no es un país como Corea del Norte. De hecho, Corea del Norte y del Sur es una de las naciones más homogéneas del mundo. El 99% son personas de raza coreana que tienen una misma cultura, una misma lengua y unas mismas raíces. Pero este no es el caso de España. España sabemos que es multicultural y que hay muchas diferencias, y hay, yo mismo que he estado viviendo en tantos lugares diferentes en España, pues lo he visto, y tengo amigos de diferentes regiones que tienen no solo aman a su lengua, aman sus raíces, tienen su forma de ser, su idiosincrasia propia, y que eso hay que respetar y fomentar, por ejemplo. O sea, no es excluyente a que España esté unida con que cada región conserve su cultura o sus raíces. Aquí no estoy hablando de diferentes policías autonómicas, ni estoy hablando de diferentes organismos de la seguridad social donde existan diferencias. Estamos hablando precisamente de unificar todo lo que es necesario para una población, para el ser humano, pero a la vez de fomentar la cultura y respetar la cultura de cada una de las naciones que conforman el país. Por eso creo que la República Federal es el modelo ideal, porque protege y anima al desarrollo cultural y nacional de cada una de las regiones que integran el país, pero a la vez el país se gobierna de forma conjunta y sin superioridad por parte de una comunidad sobre las otras. Entiendo. Vale, entonces la segunda pregunta sería, ya que has mencionado el tema de la nación, ¿no? Para ti, ¿el proceso de formación de una nación es algo objetivo o subjetivo? Bueno, yo creo que entran a ambos elementos. Depende también, ¿no?, de cómo esa nación. Hay naciones que se forman, o sea, que han sido dominadas en el pasado y que vienen a retomar, digamos, lo que conformaron, ¿no?, en épocas pasadas, que fueron ocupadas y quieren volver a resurgir. Hay naciones que salen de un conflicto, hay naciones que surgen de un ideal político, religioso, en fin. Depende de la situación en la historia y de la nación de la que estemos hablando. Yo creo que realmente forman parte ambas, tanto objetiva como subjetivamente, pueden ser ambas partes de la formación de la nación. Entiendo. La penúltima pregunta que te quería hacer al respecto, ya que has hablado de la homogeneidad de Corea, ¿no?, de lo que viene siendo la península de Corea,
Ahí por ahí un texto de Lenin, no recuerdo el nombre exactamente, pero como sociología o algo así, en el que decía que España contaba con un 96% de homogeneidad nacional. Te quería preguntar qué es lo que opinas al respecto. No, yo creo que no. No lo sé, no he leído ese texto de Lenin, pero yo creo que no es así, que no es correcto. O sea, España no tiene esa homogeneidad y es claro y obvio en las diferencias que hay a nivel cultural y a nivel de... lógicamente sí podemos hablar, a lo mejor a nivel racial no hay tanta mezcla, aunque lógicamente tenemos la influencia árabe enorme y han pasado cantidad de imperios por España. Ha sido siempre un lugar de paso, un poco eso le pasa como en la península coreana también. Ambas son penínsulas y han estado siempre en medio, ¿no?, de muchos conflictos y momentos históricos. De cualquier forma, hay diferencias claras y diferencias importantes incluso en la forma de ser, en la personalidad que conforman las regiones, y que la única forma de solucionarlas es mediante un objetivo común. En cualquier caso, no creo que exista. Como persona que he vivido en tantas regiones en España y diferentes comunidades desde niño, donde tengo amigos en todas partes, desde Huesca, Granada, pasando por Madrid y como catalán, realmente veo que existen esas diferencias en la forma de ver, la forma de vivir, y cómo incluso una lengua o una cultura de cada una de las regiones conforma también una forma de sociedad diferente, ¿no? Así que creo que la clave está en eso, en buscar los nexos en común mientras respetas las diferencias existentes. Sí, entiendo. Bueno, yo te hago esa pregunta porque nosotros defendemos un Estado unitario, pero lo cual tampoco consideramos que sea óbice para, como tú dices, el respeto de la singularidad o de las diferentes culturas que tiene España, ¿no? Por eso te lo pregunto básicamente. Pero bueno, me queda clara tu postura. Y bueno, ya por último te quería preguntar algo más ligero. Yo tengo un amigo, Isaac, que pasó un fin de año en Pyongyang. Y bueno, él me pregunta, de hecho la pregunta es suya, ¿qué es lo que habría que hacer para poder, digamos, residir en Corea del Norte con plena libertad de movimiento? Para poder ser residente habría que, o bien, pues, por ejemplo, tiene que haber un motivo, bien sea negocios, por ejemplo, tener una empresa conjunta con el país, entre el gobierno de Corea del Norte y una empresa extranjera o un empresario extranjero. Hay empresarios que están residiendo en Corea. Luego puede ser mi estudiante. Hemos tenido también estudiantes españoles y de nuestra asociación que han estado estudiando coreano en la universidad en Pyongyang. O solicitar un asilo político, en caso específico, obviamente, que se diera esa circunstancia en la que a una persona se le concediera el asilo político y entonces la residencia. También podría ser casándose, obviamente, con una persona de nacionalidad norcoreana. En ese caso, pues también se obtendría el permiso de residencia. Pero es bastante complicado, lógicamente, porque o sea, primero hay que conocer bien el país y luego, sobre todo, hay que ganarse la confianza del pueblo coreano para poder ser residente, y entonces, una vez ya ser residente, puedes circular tranquilamente por Corea sin problemas, ¿no? Pero bueno, incluso a nivel de turista no se permite, pero a nivel de nuestra asociación, con los amigos y las personas cercanas, no tienen que estar siempre acompañados de guía y pueden ir a pasear y pueden ir a comprar ellos mismos. Así que todo depende de eso, del grado de confianza que se genere con el gobierno del país. Entendido. Pues muchísimas gracias. Por mi parte, ya está. No sé si Alberto tiene alguna pregunta para ti. Bueno, revisando un poquillo antiguas entrevistas, me he dado cuenta de una pequeña similitud, pero que analizándolo un poquillo más necesitaba de que me dieras una respuesta. Corea del Norte, yo creo que al igual que otros países, ha sido sometida a un bloqueo comercial brutal durante casi toda su existencia, y desde que cayó la Unión Soviética y todo el bloque del Este más todavía. Y otros países como Cuba han recibido cierto bloqueo comercial, pero creo que no hay ninguno que llegue al nivel o la dureza del bloqueo que tiene Corea del Norte. Más allá de las barbaridades que se dice que cometió el ejército estadounidense antes de retirarse de la península de Corea, sumada a la geografía de Corea del Norte, quiero entender que Corea del Norte necesita importar bastantes alimentos del exterior. Pero aquí ocurre un problema que Cuba no tuvo en su día, y a día de hoy sí que lo tiene Corea del Norte.
Y es que tengo entendido que la moneda actual, el won norcoreano, no está del todo reconocida por el Fondo Monetario Internacional, lo cual me imagino que a nivel comercial sea un gran problema, una gran montaña que tiene Corea del Norte enfrente. ¿Cómo vive un país con ese gran bloqueo y qué medios, cómo utiliza Corea del Norte, por ejemplo, su labor minera para intentar saltarse este bloqueo? Porque el tener una moneda que no está reconocida por el Fondo Monetario Internacional casi que te imposibilita cualquier relación comercial, tal y como lo entendemos en Occidente, claro. Sí, sin ninguna duda es un grandísimo problema para el avance económico. Corea del Norte resiste y continúa su desarrollo gracias a la autosuficiencia. Desde la creación de la República en 1948, el presidente Kim Il-sung puso el énfasis de que solo si el país tenía su propia industria de todo lo que fuera posible, al menos, de todo lo que diera la tierra, solo entonces el país podría ser soberano. De lo contrario, como sabemos, pues se vería obligado a importar. Y cuando te ves obligado a importar del exterior, si la persona que te vende te cierra el grifo, tu país se asfixia, ¿vale? O al final acaba controlando la política y el destino de tu país por una u otra cesión económica. Entonces, la ventaja en este caso de Corea del Norte es el haber desarrollado su propia industria metalúrgica, su propia industria en agricultura, en producción de elementos necesarios de la industria ligera, etcétera, con sus propios esfuerzos y con su propia tecnología. Claro, ningún país, y menos un país de 27 millones de personas, pequeñito como es Corea, puede tener todo, absolutamente todo, porque la propia tierra pues, no tiene los elementos ni tampoco tienes la capacidad para producir absolutamente todos los equipamientos, por ejemplo, que se necesitan en un laboratorio de tecnología punta. Por lo tanto, tenemos que importar. Para importar tenemos que tener dólares y euros para comprar. Y obviamente esos dólares y esos euros no los podemos conseguir de forma normal debido a estas miles de sanciones que nos impiden comerciar con el exterior. O sea, tenemos un montón de productos que la gente quiere comprar, sobre todo a nivel de minería y productos desarrollados mineros, pero no podemos venderlos porque no se nos permite hacer transferencias bancarias ni se nos permite negociar con el mundo. Aún así, logramos hacerlo porque como llevamos estas sanciones desde 1948, podemos usar terceros países como puente, como intermediarios, para ejecutar estas transacciones, para realizar negocios y, por lo tanto, obtener estos dólares o euros que necesitamos para cosas importantes como puede ser, por ejemplo, material médico, ¿no? Que no se produzca en el país. Ese es el problema en el que siempre estamos, pero como el presidente Kim Il-sung dijo, pues de alguna forma en Corea del Norte ya estamos acostumbrados a vivir con sanciones y aunque nos hacen la vida tan difícil y nos impiden realizar un comercio internacional que sería positivo tanto para Corea como el resto de países, no podemos hacerlo, pero sobrevivimos usando nuestros propios enlaces, ¿no? Y usando países terceros como intermediarios. Muy bien. Y bueno, una preguntilla más bastante más corta para aclarar, porque es una duda que siempre he tenido y por internet no es muy fácil encontrar información. Tengo entendido de que en las escuelas, cuando se aprende historia y geografía, Corea no aparece dividida en los mapas de los colegios, aparece una única Corea, no aparece dividido Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Esto es real? Así es. Sí, es totalmente real y es que además es la realidad. Corea ha sido siempre una sola nación hasta la división artificial de los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. O sea, Corea siempre ha sido un solo país, ha tenido diferentes reinos, ha llegado a extenderse, incluso a ocupar partes de China, en la zona de las provincias de Heilongjiang, en Jilin, toda esa zona que está bordeando Corea, muchas veces han estado bajo el control de los diferentes reinos coreanos que existieron. Luego esos reinos coreanos, Goguryeo, Baekje y Silla, se unen en un solo reino, en Koryo, Koryo es el que daría el nombre a la actual Corea, el reino de Koryo. Y después de esa época feudal, de la época de los reinos, viene la invasión japonesa. Siempre había luchas entre el imperio japonés, el imperio chino y ocupaban la zona coreana en sus contiendas. Y tras la ocupación japonesa, que dura 40 años, ya vienen los americanos y son ellos los que dividen el norte y el sur. Pero hasta
la invasión norteamericana tras la Segunda Guerra Mundial, Corea siempre ha sido una sola nación, un mismo país, misma lengua, mismas costumbres, mismas tradiciones, y actualmente lo único que divide a Corea realmente es el sistema político, político, económico. Todo lo demás es común, así que la mayoría de coreanos, incluso muchos también en Corea del Sur o coreanos que viven en el exterior, consideran a Corea como una sola nación, como un solo pueblo. Muy bien, pues muchísimas gracias y bueno, por mi parte ya he terminado. Muy Sí, bien. ya hemos terminado. Todas las preguntas se han hecho, entonces solo nos resta pues darte las gracias, Alejandro, por haber estado aquí con nosotros. De verdad, estamos muy honrados y que, bueno, esperamos haberte tratado mejor de lo que te trataron el otro día en Cuatro, ¿no? Que la verdad es que tanto lo hablé con mis compañeros de partido. Era indignante la falta de educación, la falta de ética periodística a la que te viste sometido. Sí, gracias, pero bueno, ya estoy también habituado y sobre todo en España. Trabajo con muchos medios internacionales, muchísimos más importantes que Cuatro, como Al Jazeera, incluso con CNN, la BBC y otros medios internacionales con los que colaboro y bueno, por desgracia podemos decir que España está en la cola del mundo respecto a lo que es un periodismo capaz y sobre todo un periodismo con un mínimo de imparcialidad o un mínimo de ética, ¿no? Aquí lo que vale es el sensacionalismo y solo van a buscar dinero en fin, y cotilleo, que es lo que suele vender en los medios españoles. Sí, bueno, Eso. yo por ejemplo creo que en España también falta mucho esa cultura del debate que existe en otros países. Aquí en España te van a debatir, pero no van a preguntarte sobre tus propuestas. Van a marcarte unas pautas y vas a responder a lo que los periodistas quieran. No te van a dejar explicar nada. La cultura del debate aquí reside en tú estés posicionado aquí o al otro lado de la trinchera. No te dejan hablar como tal. Esa cultura del debate que existe Sí, en otros países, yo no la veo aquí. Por ejemplo, veo que en ese no, no. aspecto está muchísimo más avanzado, por ejemplo, en Francia. Veo debates electorales y les veo bastante más avanzados que nosotros. Y eso que tiene fallas también, pero yo los veo a años luz de cómo estamos nosotros ahora. Sí, es que por desgracia es una mezcla, ¿no? Yo creo que habrá periodistas, bueno, los hay porque me consta y soy muy amigo de algunos periodistas aquí en España que realmente les gusta hacer bien ese trabajo, pero muchas veces me lo dicen, Alejandro, es que me obligan a hacer esto. Es que si no escribo este artículo, no como, no puedo alimentar a mis hijos. Entonces, al final se convierte en una necesidad y en una obligación el meterte dentro de esa espiral de sensacionalismo barato, que es lo que hay en España. La mayoría del periodismo es sensacionalismo barato y eso incluye incluso agencias de prensa como la propia agencia EFE, que se suma al carro de las noticias bomba, ¿no? Las noticias falsas, y lo hacen porque tienen que comer, porque si ya de la vida de por sí está difícil, si se niegan, pues se quedan sin trabajo. Así que en muchas ocasiones no es ni siquiera que el propio periodista quiera actuar o quiera emitir noticias falsas o sensacionalistas, sino que sus jefes le obligan y si no, pues se queda en la calle. Muy bien, pues entonces ya no hay tiempo para más. De nuevo me reitero, muchísimas gracias Alejandro Cao de Benós en nombre de todo el partido de Somos España y ya sabes que nos tienes aquí pues para lo que requieras. Muchas gracias a vosotros por todo el interés y en cualquier momento estoy siempre a vuestra disposición. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Igualmente.